Nadie te cuenta esto cuando estás aplaudiendo frente a la pantalla. Cuando el personaje hace reír, o enamora, o conquista. Porque detrás, lejos de las luces, hay historias que no encajan con lo que ves. Y cuando salen, cambian por completo la forma en que los miras. ¿Estás listo para ver lo que casi nadie dice? Si te gustan este tipo de historias reales, suscríbete y activa la campana. Aquí no se cuenta lo obvio, se cuenta lo que queda fuera de cuadro. La televisión mexicana ha construido ídolos durante décadas. Rostros familiares, voces que parecen parte de la casa, personajes que se vuelven cultura. Pero hoy vas a ver otra cara. No la que sale al aire, la que aparece cuando se apagan las cámaras. Historias de fama, identidad, secretos y momentos que lo cambiaron todo. Y antes de empezar, comenta desde donde nos ves. Eduardo España no nació siendo Doña Márgara. Nació en Guadalajara, entre calor, ruido, y esa energía que hace que cualquiera quiera destacar. Desde niño, imitaba voces, hacía reír, se volvía el centro sin pedir permiso. Ahí empezó todo. Con el tiempo, llegó a la Ciudad de México con lo justo, pero con una certeza clara, lo suyo era el escenario. Poco a poco fue entrando a un medio que no perdona errores. Y ahí, encontró su lugar. Vecinos lo disparó directo al público masivo. Germán Martínez lo hizo reconocible. Pero Doña Márgara lo volvió inolvidable. Un personaje exagerado, incómodo, brillante. De esos que se quedan en la cultura. Pero mientras el país se reía, su vida real iba por otro lado. Durante años compartió su vida con Ránfer Aguilar. Una relación discreta, sin escándalos, sin exposición. Todo parecía en calma, hasta que todo se rompió. En 2012, la muerte de su pareja lo dejó completamente devastado. Ahí se quebró algo que nadie veía. Porque el duelo no se vive frente a cámaras. Se vive en silencio, incluso cuando tienes que salir a hacer reír. Y fue en medio de ese dolor cuando tomó una decisión que cambió todo. Habló. No como confesión, sino como liberación. Dijo que la vida es demasiado corta para esconderse. Y esa frase, simple, empezó a pesar mucho más que cualquier personaje. Hoy sigue haciendo reír, pero ya no desde el mismo lugar. Porque ahora no solo actúa, también representa algo que antes se escondía. Y lo que viene, se puso más fuerte. Felipe Nájera creció en un entorno completamente distinto. Namiquipa, Chihuahua. Tradición, reglas claras y expectativas rígidas. Ahí no había mucho espacio para desviarse del molde. Pero él nunca encajó del todo. Desde joven encontró en la actuación una salida. Un lugar donde podía hacer muchas cosas, sin tener que explicarse. Eso lo llevó a formarse profesionalmente y abrirse camino en el teatro. Y lo logró. Se convirtió en un actor respetado, constante, disciplinado. Pero lo más importante no pasó en un escenario. En 2010, cuando en la Ciudad de México se aprobó el matrimonio igualitario, Felipe y su pareja decidieron dar un paso que en ese momento no era menor. Casarse. No fue solo una decisión personal. Fue un mensaje. Pero ahí no terminó. Durante años intentaron formar una familia. Y ahí empezó la verdadera batalla. Trámites, negativas, procesos interminables, un sistema que no estaba listo para lo que estaban pidiendo. Pero no retrocedieron. 7 años después, lo lograron. Se convirtieron en el primer matrimonio homosexual en adoptar legalmente a una niña en México. Ahí cambió algo más grande que ellos. Porque ya no era solo una historia personal, era una grieta en una estructura que parecía inamovible. Y el siguiente caso, sí sacudió a toda la industria. Si te está gustando este tipo de historias, deja tu like. Porque lo que viene, es todavía más incómodo. Mauricio Martínez tenía todo para encajar en el molde perfecto. Voz potente, presencia fuerte, disciplina absoluta. Desde joven dejó claro que no iba a quedarse en lo básico. Y lo cumplió. Teatro musical, reconocimiento y eventualmente, Broadway. Un nivel que pocos alcanzan. Parecía que todo iba en línea recta. Pero no era así. Su vida personal estaba construida sobre una narrativa que no terminaba de ser suya. Una relación pública, una imagen romántica, todo encajaba demasiado bien. Hasta que dejó de encajar.
En 2014 decidió romper con todo eso. Habló abiertamente de su orientación y reveló su matrimonio con Emilio Solís. La reacción fue inmediata. Sorpresa, críticas, ruptura de expectativas. Pero para él, fue otra cosa. Fue recuperar el control de su propia historia. Y cuando parecía que eso era lo más fuerte, vino algo más. Años después, denunció públicamente a un productor por abuso. Un tema que casi nadie se atrevía a tocar. Ahí ya no era solo su historia, era una estructura completa la que quedaba expuesta. Y eso incomodó a muchos. Pero espera, porque lo siguiente es otra caída, completamente distinta. Eleazar Gómez creció frente a cámaras. Desde niño ya estaba ahí, construyendo una imagen que el público adoptó rápido. Su paso por Rebelde lo convirtió en ídolo juvenil. Fama, música, giras, todo llegó demasiado pronto. Y cuando eso pasa, algo siempre se rompe. Su vida sentimental se volvió pública. Relaciones mediáticas, rumores constantes, presión. Y entre todo eso, también aparecieron especulaciones sobre su vida privada. Sin pruebas, sin confirmación, pero siempre presentes. Pero lo que lo cambió todo no fue un rumor. Fue un hecho. En 2020, tras una agresión a su pareja, fue detenido. Las imágenes recorrieron todo el país. Ahí no había interpretación posible. Era otra historia. El ídolo juvenil, ahora en el centro de un caso de violencia. Y lo que vino después fue más duro que cualquier crítica. El juicio público. Su caída fue inmediata. Y sin defensa posible. Porque hay momentos donde la fama no protege, expone. Y el siguiente caso, no fue una caída, fue una exposición forzada. Mauricio Mejía había construido una imagen muy clara. Galán, seguro, deseado. La televisión lo colocó justo ahí donde el público lo esperaba. Y funcionó. Pero esa imagen tenía un costo. El silencio. Durante años, evitó hablar de su vida personal. No negaba, pero tampoco confirmaba. Hasta que alguien más lo hizo por él. Una revista publicó su orientación sin su consentimiento. Sin aviso. Sin contexto. Y eso, cambia todo. Porque ya no decides cuándo ni cómo contar tu historia. Te la quitan. Pero no se quedó ahí. En lugar de esconderse, decidió hablar. Tomar control. Y lo que muchos pensaban que iba a destruir su carrera, no pasó. Siguió trabajando. Siguió creciendo. Porque a veces, el miedo está más en la industria que en el público. Y ahora, uno de los casos más conocidos. Cristian Chávez ya era un fenómeno. Rebelde. RBD, fama internacional. Todo lo que tocaba, explotaba. Pero su vida personal era otra historia. En 2005 se casó en secreto en Canadá. Un matrimonio que en ese momento no podía hacerse público. Y durante 2 años, lo mantuvo así. Hasta que se filtró. Fotos. Pruebas. Exposición total. No tuvo opción. Salió a hablar antes de que otros hablaran por él. La reacción fue dividida. Apoyo, pero también rechazo. Y lo que vino después fue una etapa complicada. Presión mediática, problemas personales, momentos oscuros. Ahí se sintió el peso real de la exposición. Pero con el tiempo, se reconstruyó. Y empezó a mostrarse sin filtros. Sin personaje. Porque cuando ya no tienes nada que ocultar, cambia la forma en que te paras frente al mundo. Y lo siguiente, rompe otra idea muy instalada. Alejandro Tommasi ya tenía una carrera sólida. Años de trayectoria, respeto, reconocimiento. Pero su vida personal siempre estuvo fuera del foco. Durante años mantuvo una relación estable, en privado. Sin escándalos. Hasta que esa relación se rompió, en medio de acusaciones. Parecía el final. Pero no lo fue. Años después, se reconciliaron. Y se casaron. Un giro que pocos esperaban. Y cuando todo parecía estabilizarse, volvió a sorprender. En 2022, a los 65 años, habló abiertamente sobre su identidad. Sin presión, sin necesidad. Solo en su tiempo. Y eso cambia la narrativa.
Porque no todos los procesos tienen el mismo ritmo. Ni el mismo momento. Si llegaste hasta aquí, comenta sigo. Porque el último caso cierra todo de una forma distinta. Sebastián Ligarde fue uno de los villanos más recordados de la televisión. De esos que generan rechazo, pero no puedes dejar de ver. Su imagen era fuerte. Imponente. Y durante años, su vida personal fue completamente privada. Más de 2 décadas en una relación, lejos de cámaras. Porque en ese momento no era opción hacerlo público. Pero en 2013 decidió hacerlo. Sin escándalo. Sin drama. Simplemente habló. Dijo que ya no tenía sentido ocultarlo. Y eso, en alguien con su trayectoria, pesa distinto. No era un actor emergente. Era una figura consolidada. Y después de eso, su vida tomó otro rumbo. Se dedicó a formar nuevos talentos. A enseñar. A transmitir algo que no se aprende en cámaras. Disciplina y autenticidad. Porque al final, eso es lo que queda cuando la fama se acomoda. Y después de ver todas estas historias, hay algo que se repite. No es la fama. No es el éxito. No es el escándalo. Es el momento en que cada uno tuvo que decidir si seguir actuando o empezar a vivir. Porque lo más difícil no es llegar. Es sostener quién eres cuando todos ya creen saberlo. Y si quieres ver más historias como esta, donde lo que parece no es lo que es, ve al siguiente video del canal. Ahí es donde las cosas se ponen todavía más claras.